¿Sabías que en la antigüedad el tener alguna imperfección como verrugas, erupciones en la piel, un ojo más grande que el otro, que fuera fácilmente identificado, podría impedir que tú pudieras servir como sacerdote de la descendencia de Aarón en presentar las ofrendas? Hoy vamos a investigar un poquito más acerca de este tipo de imperfecciones, las cuales invalidaban a un sacerdote familiar para el servicio en el templo. Y para esto, familia, quiero compartir con ustedes esto que hemos estado investigando, ¿vale? Dice el comentario del contexto cultural ilustrado Zondervan, que recuerden es un recurso que habitualmente hemos estado utilizando para poder llegar a entender un poquito más estas cosas. Nos dice que el respeto a la deidad requería que los siervos que se acercaban a la misma tenían que tener una prácticamente perfección en sus cuerpos, es decir, estar libres de cualquier tipo de defectos físicos. Ahora, tenemos que entender que esto viene con una similitud a algunas culturas circunvecinas, como por ejemplo los hititas. En las leyes hititas podemos nosotros encontrar que también se excluían a las personas con discapacidades físicas, aunque el acceso íntimo con la deidad a los recintos sagrados era permitido para el sacerdote de acuerdo a los tratados hititas y también los tratados de Israel. Nos hablan de que las imperfecciones no eran aceptables dentro del servicio de los recintos sagrados de las deidades. No así los egipcios, que podemos encontrar una ilustración de un sacerdote, el cual junto con su esposa y con su hija están presentando un servicio a su deidad. Pero una de las particularidades de este sacerdote es que una de sus piernas, la pierna derecha, como podemos ver aquí en la ilustración, tiene un defecto físico. Al parecer es el resultado de una enfermedad como lo fue la poliomielitis en el caso de este sacerdote. Una de las cosas que también tenemos que entender, familia, es que dentro de la escritura encontramos leyes o lo que hoy conocemos como mandamientos. Estos mandamientos nos hablan de cómo el Padre requiere que su pueblo se conduzca. Lo que usted y para mí son mandamientos para el pueblo de Israel en el tiempo en el que fue escrita la palabra, eran leyes o su propia constitución. Para esto, tenemos que entender que de acuerdo al Tariag Mitzvot, que es una recopilación de los 613 mandamientos, encontramos desde el mandamiento 275, 276 y 277 que nos hablan acerca de las prohibiciones para un sacerdote de servir en el templo. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Vayikra o Levítico en su capítulo 21, verso 17. Dice, cualquier hombre de tus descendientes, está hablándole obviamente a los hijos de Aarón, en todas tus generaciones que tiene una imperfección, no se acercará para ofrecer el pan al Señor. La esencia de este mandamiento prohíbe que un Cohen que tenga un defecto físico permanente pueda realizar un servicio en el Beit HaMikdash o la casa de la presencia, el tabernáculo o el templo, ¿vale? Las leyes son los defectos permanentes que son visibles como una mano o un pie roto, los que descalifican a un Cohen, pero no los del interior del cuerpo, como por ejemplo un riñón o un vaso que han sido extraídos. Ahora, hay dos diferencias que, si bien no son defectos físicos, sin embargo, descalificaban a un Cohen, a un sacerdote por su apariencia: las pestañas que se han caído y los dientes que se han extraído. Dice, un Cohen anciano que ha alcanzado la etapa de temblar, es decir, que está haciendo su servicio y está con sus manitas temblorosas, como hemos visto que muchas personas de edad avanzada tienen una característica física que es el temblor en sus manos o en sus pies cuando están haciendo cualquier tipo de actividad. Dice, y también cuando tiembla y se pone de pie, eso es estar descalificado para un Cohen y para el servicio en relación a las ofrendas o presentar el pan delante de Adonai. Ahora dice, si se descubría acerca de que un cierto Cohen, que uno de sus antepasados había contraído un matrimonio prohibido, también sería descalificado por la ascendencia que tenía, ¿vale? Dice, sin embargo, a los Kohanim que fueron descalificados para servir en el santo templo en relación a presentar las ofrendas, se les permitía comer de los sacrificios. ¿Cuáles son las perspectivas de este mandamiento, familia? Dice,
Así como se consideraba un insulto enviar un regalo a un rey a través de un agente ciego o lisiado, nótese, familia, que culturalmente hablando, no solamente estamos hablando de la situación de Israel, estamos hablando que dentro de la antigüedad era una falta del respeto que tú mandaras a un mensajero que tuviera algún defecto físico. ¿Por qué? Porque tú estás acercándote a una persona con alto nivel de honor, más aún al rey del universo, y mandabas a un agente con ciertos defectos o características inadecuadas, por decirlo de esta manera, era una falta de respeto. Sería aún más inapropiado que enviemos nuestras ofrendas o nuestros regalos al Rey de Reyes a través de un agente que también tiene defectos físicos. En cambio, a los sacerdotes descalificados, a quienes se les prohibió ofrecer sacrificios, podían servir en el templo, asignándoles varias tareas, como examinar la madera que se usaría para el altar, para asegurarse de que estuviera libre de gusanos. ¿Cuál es el siguiente mandamiento que encontramos? Dice que ningún hombre se acercará de la descendencia de Aarón en el cual haya una falta física, ¿ok? La esencia, un cohen que tenga un defecto físico temporal tiene prohibido servir en el Beit Hamikdash. Estas referencias, familia, las encontramos en el tratado, principalmente yo lo busqué en el tratado Bejorot, ¿vale? Dice, mandamiento prohibitivo 277, 170 es la mitzvah 277, que dice, pero no se acercará a la cortina ni se acercará al altar. ¿Qué nos está diciendo esto? Que un sacerdote que tenga un defecto físico, ya sea temporal o permanente, tiene prohibido entrar al jejal ni entre el altar y el pasillo de la entrada. ¿Qué significa? Puede hacer otra cosa, pero en relación al servicio sacrificial y presentar las ofrendas para delante de Adonai, no podía servir. Las leyes. El jejal consta de el vestíbulo de la entrada, la cámara santa y el lugar santísimo. Un cohen con imperfecciones, un sacerdote, también tiene prohibido entrar en el área entre el altar que estaba frente al jejal al este y el vestíbulo de la entrada. Ahora, vamos a leer acerca de lo que nos enseña la Mishnah en el tratado Bejorot en relación a los sacerdotes que cuentan con ciertas características que los invalida para el servicio directo sobre el altar y las ofrendas, ¿vale? Una cabeza, fíjese, en el sacerdote, una cabeza que fuera puntiaguda, es decir, estrecha en la parte de arriba y muy abultada o muy ancha en la parte baja y viceversa. Es decir, algunas personas que tenían una cabeza desproporcionalmente grande en ciertas secciones eran personas descalificadas. Es decir, si la parte de aquí arriba era demasiado angosta y la parte de abajo era muy ancha, una persona que era no apta para el servicio y viceversa. Otra cosa, dice, una cabeza como un martillo. Y usted preguntará, ¿y cómo es una cabeza como un martillo? Que la frente fuera demasiado predominante en relación al resto de la cabeza, ¿vale? Alguna hendidura sobre su cabeza, alguna cabeza cuya parte posterior, que vendría siendo más o menos el área occipital, fuera demasiado sobresaliente. Número 5, personas con joroba. Aunque Rabí Yehudá los consideraba aptos, los rabinos decían que no eran personas aptas, ¿ok? Dice, punto número 6, personas que eran calvas. A menos que esta persona que estaba teniendo problemas de calvicie podía servir en presentar las ofrendas solo con la condición de que tuviera una hilera de pelo que rodeara de su oreja a la otra oreja, ¿vale? Es decir, que pudiera tener cabello de aquí hacia atrás era permitido. No era permitido cuando no había una conexión de cabello entre oreja y oreja, ¿vale? Para mí fue fácil entenderlo, pues porque yo soy barbero, ¿verdad? Ahora, dice, un given, y usted y yo nos podríamos preguntar, ¿pero qué es un given? Hermano Adrián, ¿puede usted enseñarme? Claro que sí, por eso es que estamos haciendo esta cápsula. Vamos a preguntarnos, ¿qué es un given?
Rabbi Dosa enseña que un given es aquel que sus cejas son tan largas que quedan planas y cubren sus ojos, porque sí, aún también yo dentro de mi trabajo de barbería he visto cejas bastante largas y nos está diciendo que esas cejas cuando son tan largas que cubren un poco los ojos, esa persona no era apta para el servicio de las ofrendas, ¿vale? Ahora, Rabbi Hanina ben Antígono nos enseña que un given es aquel que tenía una espalda bífida o bien una persona que era jorobada. Rabbi Arum enseña que un given es una persona que tiene la nariz plana sobre su rostro y no divide sus ojos. Ahora, hay otro tipo de situaciones que vienen a invalidar el servicio de un sacerdote en la presentación de las ofrendas, más no en otro tipo de servicios en el templo. ¿Cuáles son esas? Ojos irregulares. ¿Qué significa eso? Uno que está muy arriba del otro. Es como si el hermano Adrián tuviera sus ojitos de esta manera, familia, o de una forma asimétrica notablemente visible, ¿ok? ¿Esto en qué afectaba a la persona? Que cuando había una irregularidad, una asimetría demasiado pronunciada en los ojos, podía impedir que el sacerdote tuviera una correcta perspectiva de profundidad y eso iba a provocar accidentes dentro de su servicio, ¿ok? Ahora, punto siguiente, que vendría siendo el 9, una persona que no puede mirar hacia el sol, si tenía una incapacidad, ya sea, ¿cómo se llama? Elevar sus ojos y ver hacia el sol y no podía hacerlo, era una persona que no era apta para el servicio, ¿vale? Dice el punto número 10, uno que tuviera los ojos notablemente diferentes. Dice lo siguiente, el 11, una persona con un lagrimeo constante en sus ojos. 12, una persona que perdió sus pestañas debido a una mancha. Esto, familia, quiero aclarar, no era una restricción de la Torá, pero fue una restricción rabínica, ¿vale? Dice, la Mishneh enumera imperfecciones adicionales que descalifican a un sacerdote para el servicio del templo en relación a presentar las ofrendas sobre el altar. Y estamos casi por terminar, familia. ¿Cuáles son estas características adicionales? Ojos grandes como los de un ternero, es decir, que sus ojos fueran desproporcionalmente grandes al rostro. Número 2, ojos pequeños como los de un ganso. También si los ojos eran demasiado pequeños, no era una persona apta para el servicio de presentar los corbán. Un tórax desproporcionalmente grande a sus extremidades. ¿Qué significa esto, familia? Que una persona que tuviera el tronco, como luego habitualmente le conocemos, desproporcionalmente grande a los brazos, era una persona que no era apta y viceversa. ¿Qué significa? Que también si las extremidades eran extremadamente grandes, bueno, no extremadamente, sino proporcionalmente grandes al tórax, también era una persona que no era apta para el servicio. Una nariz desproporcionalmente grande en relación a las extremidades o viceversa. Dice, un sonem o un somea. Y usted preguntará, ¿qué es eso, hermano Adrián? Una persona con orejas muy pequeñas, en relación obviamente a la proporción de su cara y de su cuerpo, es decir, una orejita así bien pequeñita que pareciera orejita de ratón, o también orejas desproporcionalmente grandes. Eso es un sonem y un somea, ¿vale? Labios irregulares, es decir, que el labio superior sobresalga del labio inferior, o un labio inferior que sobresalga del labio superior. Si alguna vez ha visto la película de Forrest Gump, va a recordar a un personaje que se llama Bubba. Bubba es una persona afrodescendiente que tiene su labio demasiado grande y le costaba incluso un poco de trabajo hablar o que se le entendiera perfectamente lo que hablaba. Era una persona que era descalificada para el servicio en el templo, ¿vale? Bueno, en el templo en relación a la presentación de las ofrendas, ¿ok? Dice, preste mucha atención, una persona que ha perdido los dientes o que se le han sido extraídos los dientes, también esa persona no era adecuada para el servicio. Un varón, y aquí es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención, varones,
¿Por qué? Porque muchas veces descuidamos nuestro cuerpo. Aunque estas eran cosas que descalificaban a un Cohen, no significa que no vamos a cuidar nuestro cuerpo, ¿vale? Dice, un varón con pechos, senos o pectorales, como usted le quiera llamar, que eran demasiado grandes y sobresalientes y caían como los senos de una mujer. No, la siguiente, un vientre hinchado o protuberante o un ombligo sobresaliente. Aquellos que han escuchado la frase de un pastor sin panza no es de confianza, pues déjeme decirle que de acuerdo a lo que nos enseña la escritura, una persona con un vientre demasiado grande no era apto para el servicio. Cuidado ahí. También una persona que sufría de ataques epilépticos no era una persona apta, aunque estos ataques tuvieran lapsos de aparición muy largos entre sí. Una persona que tenía ataques epilépticos, vuelvo al punto, no era permitida para el servicio de la presentación de las ofrendas, ¿vale? Dice, una persona cuyo temperamento es demasiado melancólico o se entristecía fácilmente tampoco era una persona apta. Siguiente, una persona con un escroto anormalmente largo o con un miembro viril anormalmente largo no eran aceptables, era contado como una especie de defecto físico. Siguiente, cualquier deformidad en el escroto o falta del mismo, ¿vale? Dice, un meroá hashek, ¿qué es eso? Rabí Ismael nos enseña que es el que se le aplastaron los testículos. Rabí Akiva nos enseña que es el que tiene los testículos con aire o bien inflamados. Y Hanina ben Antígono nos enseña que se refería a una persona con un tono de piel demasiado oscuro. Ya, terminamos con lo siguiente, familia. Estamos a punto de terminar. Dice, una persona con las piernas torcidas hacia adentro, que cuando caminaba provocaba que se tropezara, ya que sus rodillas y tobillos chocaban entre sí. Una persona con piernas arqueadas, que al juntar los pies, sus rodillas no se tocaban. Era persona que no era apta, era un defecto físico, el cual le impedía su servicio para presentar ofrendas. Dice, un pie o una mano con alguna especie de espolón o con un juanete o anchos como un ganso, persona que no era apta. Ahora, otra parte, dedos encimados o bien unidos. A esto, familia, se le llama sindactilia. A esta condición se le llama sindactilia. Es los dedos que están pegados. Hay una parte de la piel que en el desarrollo del feto los dedos no se separaron y salieron pegados. Aunque nos dice la Mishnah que si la membrana que une los dedos no sobrepasa esta falange media y lo separa, lo corta, es una persona que era apta, un sacerdote que era apto. Si la membrana o la unión de los dedos era hasta arriba, entonces no era apto para el servicio. Aquí le voy a dejar una imagen de lo que es la sindactilia y lo que es la sindactilia normal o la complicada, que estamos hablando de dependiendo qué tan arriba está unido el dedo. ¿Sale? ¿Qué más nos enseña? Si nace con una protuberancia como un dedo extra y si esta protuberancia o este dedo extra tiene un hueso por sí mismo, es decir, que no solamente es una aglomeración de piel y carne, sino que esta protuberancia, como si fuera un dedo adicional, tiene un hueso, aunque lo corte, esta persona es una persona que no es apta, es descalificada. Pero si nace con esa imperfección y cuando lo va a retirar se da cuenta que no hay un hueso que sostenga esa protuberancia como un dedo extra, es una persona que después de retirarlo es apta. Una persona con más de 5 dedos, es decir, 6 dedos en las extremidades, no era apto.
Y por último, familia, un enano, un sordomudo, una persona con retraso o un borracho eran personas que no eran aptas para el servicio. ¿Por qué esto es importante para nosotros, familia? Porque ciertas características pueden ser identificadas en nosotros, incluso en nuestra vida, en la forma en la que vivimos. Depende mucho de cómo es que nosotros nos comportamos, cómo vemos las cosas, cómo escuchamos, qué pláticas escuchamos, y es una forma de una manera regular en la que nosotros podríamos tomar este tipo de características para nuestro día a día. Recuerde, familia, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra forma de presentarnos a la gente de afuera, pero aquí con estos mandamientos del 275 al 277 podemos aprender cómo es que un sacerdote era descalificado para el servicio para presentar ofrendas, aunque ya hemos visto que podía servir en el templo en otras actividades, como el observar la madera que se presentaba en el templo, que no tuviera ningún tipo de animalito que hiciera esa madera no apta para el servicio, ¿vale? Pues sin nada más por el momento, familia, le mando un fuerte abrazo, reciba un gran saludo de parte mía, su hermano Adrián Martínez, y recuerde que si quiere aprender en este tipo de tópicos, puede usted ver los videos que mis compañeros, los del camino, están subiendo como cápsulas informativas. También puede unirse al grupo de metodología, se puede unir también a teshuvah.tv y tesorosdeltemplo.com para que de esa manera pueda usted seguir aprendiendo en relación a los mandamientos y la legalidad bíblica. Sin nada más por el momento, familia, me despido, le mando un fuerte abrazo, bye bye.